El gobierno nacional es el primer nivel de gobierno en el cual está estructurado el Estado peruano. ¿Dónde está normativamente? ¿Dónde existe? ¿Dónde está reconocido legalmente? En la norma más importante que tenemos, que es la Constitución Política del Estado de 1993. Al pie, la Constitución lo que señala en el artículo correspondiente es que el Estado peruano es un gobierno unitario, social y democrático. Ello implica en lo democrático, que es la forma de gobierno que existe hoy en la sociedad peruana y cómo está estructurado el Estado peruano. El gobierno nacional está representado por el presidente de la República, por el presidente del Consejo de Ministros y por los ministros de los 17 sectores existentes a la fecha. El gobierno nacional es decir, representado por el Poder Ejecutivo, tiene una función, y la función está establecida en la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que señala? Que en las funciones el presidente de la República y los ministros que representan a un sector determinado, entiéndase, producción, cultura, mujer y derechos humanos, mujer y poblaciones vulnerables, justicia y derechos humanos, etc., tienen como finalidad cumplir una política pública. Estas políticas públicas, debo indicar que lamentablemente al llegar al poder, porque no está normativizado, no implica que no sean obligatorias las que propuso un determinado gobierno, un determinado partido político cuando llegó al gobierno, en ser vinculante. ¿Qué significa esto? Que los planes de gobierno no son vinculantes. Es decir, un presidente de la República puede comenzar desde cero cuando llega al poder. Entonces, como les expliqué anteriormente, la forma de acceder a ejercer el gobierno en el Perú es mediante las elecciones presidenciales, que son llevadas a cabo de manera regular, salvo el caso reciente Kuczynski y Vizcarra, cada 5 años, ¿no? Y no hay reelección inmediata. El presidente de la República es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, con las diferencias que ya desarrollamos, y a la vez es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Es decir, le deben obediencia todos los que están por debajo del presidente, que son los que conforman las Fuerzas Armadas, representados mediante el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. El gobierno tiene funciones que están en la Constitución Política del Estado, como dirigir la política social del país, la política económica del país, ¿no? Funciones específicas es reglamentar las leyes que llegan del Congreso. ¿Qué implica la reglamentación? La reglamentación implica establecer todo el contenido para que la ley sea factiblemente aplicada en la sociedad y asimismo establecer las sanciones. Lamentablemente no se aplica esto en la realidad en el 100% de los casos. Tenemos muchas leyes que no han sido reglamentadas y que se han justificado por un tema de carga. Posiblemente aún no ha llegado al despacho del ministro correspondiente y con mayor razón no ha llegado al despacho del presidente de la República. El presidente de la República también tiene iniciativa legislativa. Esta está en la Constitución Política del Estado y señala que él puede expedir decretos legislativos. ¿Qué son los decretos legislativos? Los decretos legislativos son normas con rango de ley y lo que hacen es regular sobre un tema determinado un aspecto de la vida social de la sociedad. Existen numerosos decretos de ley expedidos por los diversos gobiernos que existieron a lo largo de la historia del Perú y muchos han resultado bastante beneficiosos para la ciudadanía. El presidente de la República también tiene legitimidad para dictar decretos de urgencia cuando hay una situación de emergencia, ¿no?, de carácter económico y financiero. Asimismo, la cartera correspondiente, según el ministro del sector, estos expiden, según su competencia, decretos supremos, que son los que establecen una reglamentación específica, alguna directiva, etcétera, sobre un órgano del Estado determinado. Quiero hacer la tingencia de cuál es la diferencia entre organismo y órgano. El organismo es la entidad del Estado que tiene autonomía, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, producto de la política de descentralización,
facultades delegadas de Indecopi en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que va como organismo descentralizado a realizar las funciones de Indecopi, como están en lo que es protección de defensa del consumidor, competencia desleal y propiedad y defensa de la propiedad intelectual. Eso es se desconcentran, los organismos se desconcentran y los órganos se descentralizan. Por ejemplo, tenemos la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, que es una extensión de los hospitales públicos de acá de Lima. Es importante saber que en la medida en que sea un organismo, tiene todas las facultades como si fuera el Indecopi de Lima, a diferencia de si es un órgano, lo que tiene son facultades delegadas, no es autónomo y depende de la normativa de la entidad pública que está ubicada en el gobierno central. ¿Dónde está ubicado el gobierno central? En Lima Metropolitana. Físicamente, sus funciones las efectúa acá. Normalmente es es la residencia del Palacio de Gobierno del Presidente de la República y los ministerios, los ministros efectúan sus labores, ¿no? Y básicamente hay que considerar que el gobierno nacional no debería tender a la centralización. Por eso existe la descentralización, que es un concepto importado porque operó en otros sistemas legales del mundo, en los cuales implica la transferencia de competencias del gobierno central a los departamentos, ahora denominados gobiernos regionales, y específicamente en circunscripciones determinadas, gobiernos locales, ¿no? Entonces, ¿qué significa ello? La tendencia de la centralización marcó la historia del Perú para siempre, desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y se cristalizó con la expedición de las 3 normas más importantes que van a ser objeto de análisis de este diplomado, que son la Ley de Base de Descentralización del año 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del año 2002 y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, que es la que determina cuáles son las competencias, funciones, atribuciones, tanto en materia política, administrativa, económica y fiscal de los distintos departamentos y locaciones donde se encuentran estos gobiernos. ¿Cuál es la finalidad última de este proceso de descentralización que busca alcanzar el objetivo último, que es la regionalización? ¿Y qué es la regionalización? Es la cristalización de la división del Perú en circunscripciones que puede permitir unir 2 o más departamentos, o circunscripciones locales, con la finalidad de que pueda llevarse a cabo eficaz y eficientemente y llegar el Estado peruano en sus políticas públicas y gasto público a generar la satisfacción de los ciudadanos de esas localidades. Considero que los gobiernos nacionales han tenido una conducta determinada durante la historia del Perú, ¿no? Se ha cristalizado la cercanía del Estado, que es lo más importante, ¿no? Con objetivo de la Constitución. Es importante mencionar que el fenómeno de la descentralización fue como proyecto iniciado durante el segundo gobierno del presidente Belaúnde y se cristalizó como ley desde el año 2002 con la expedición de la Ley de Bases de la Descentralización. A manera de conclusión, el gobierno nacional es el gobierno que tiene ciertas funciones, ciertas competencias reconocidas en la Constitución, y siempre el fin último debería ser el beneficio de la sociedad y el desarrollo social de un Estado, para que éste cumpla sus objetivos y sea un Estado en el cual los ciudadanos se encuentren satisfechos de vivir y de sentirse orgullosos.